La palabra de Dios enseña claramente que existe un solo Dios. Dios es uno, dice el apóstol Pablo en varios pasajes, Efesios 4, 1 Corintios 8, pero al mismo tiempo la Biblia también enseña que hay tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, nos da la gran comisión, Él nos dice claramente en Mateo 28 que nosotros debemos llevar el Evangelio para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que aquí tenemos un solo nombre, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina es un misterio. Y aclaro, un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared infranqueable que no podemos penetrar. Un misterio es un océano sin fondo en el cual nosotros podemos sumergirnos porque Dios nos ha revelado en su palabra que Él es un Dios trino, pero nunca vamos a tocar pie. No importa qué tan profundo lleguemos, nunca vamos a entender del todo cómo es que tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, con respecto a las analogías que a veces se usan para tratar de explicar la Trinidad, el problema con esas analogías es que muchas veces terminan distorsionando la doctrina bíblica. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Trinidad es como el agua, que en ocasiones aparece de manera sólida, en otras ocasiones aparece de manera líquida y en otras ocasiones aparece de manera gaseosa. El problema con esa analogía es que está confundiendo las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Cuando usamos la analogía del agua, estamos cayendo en una herejía que fue rebatida en los primeros siglos del cristianismo llamado sabelianismo o modalismo, donde se decía que solo existe una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, se manifiesta en otras ocasiones como el Hijo y se manifiesta en otras ocasiones como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos a Cristo en el bautismo orándole al Padre. O sea, aquí tenemos al Hijo orando al Padre y luego dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Así que evidentemente el Hijo está orando aquí en las aguas del Jordán, el Padre está escuchando su oración y el Espíritu Santo está descendiendo sobre el Hijo. Son tres personas distintas. El Padre se distingue por su paternidad, el Hijo por su filiación y el Espíritu Santo por ser expirado, es decir, por ser enviado por el Padre y por el Hijo. Las tres personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Los tres son Dios, pero son tres personas distintas. Y a veces en las iglesias evangélicas, sin quererlo, nosotros escuchamos a algunos hermanos cayendo en esa mala enseñanza del modalismo. Comienzan orando a Dios el Padre y luego le dan las gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Pero ciertamente el que murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Eso es una herejía que se conoció en el tiempo al principio de la era de la iglesia cristiana, se conoció como patripasionismo, porque es como si el Padre hubiera sufrido la pasión, pero fue el Hijo el que murió en la cruz del Calvario. Así que la Trinidad es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y toda nuestra fe, toda nuestra adoración es una adoración trina. Nosotros adoramos a Dios el Padre, adoramos a Dios el Hijo, adoramos a Dios el Espíritu Santo. Es un misterio, no es un enigma, pero debemos ser cuidadosos al tratar con esta doctrina de no traspasar los linderos de la palabra de Dios.